Hola, ¿qué tal? Quisiera hablarles hoy de África. Vamos a hablar de África y sobre todo de un líder, de un joven líder antiimperialista que ha surgido en África desde hace ya un tiempo, desde hace poco tiempo, 2 años, pero que se está haciendo notar bastante y que se llama Ibrahim Traoré y que es el jefe de Estado de Burkina Faso, ¿verdad? Últimamente, cuando el 9 de mayo pasado, cuando fue el gran desfile en Moscú, en el 80 aniversario de la victoria de la Segunda Guerra Mundial sobre el hitlerismo y el fascismo, todos recordamos que el presidente Nicolás Maduro, por ejemplo, de Venezuela, pues tuvo un encuentro muy observado, muy mediatizado, muy caluroso con este joven líder africano, Ibrahim Traoré. Entonces, conviene recordar un poco, bueno, qué es este líder, en qué circunstancias surge en Burkina Faso. Bueno, Burkina Faso primero es un país que es del Sahel. El Sahel es esa zona, digamos, semidesértica, que se encuentra justo en la franja sur del desierto de Sáhara y que recorre toda África del oeste, donde está Senegal, por ejemplo, hasta el este, hasta Sudán. Y a lo largo de esa franja hay una serie de países que tienen la mitad del territorio prácticamente en zona semidesértica y el sur en zona húmeda. Burkina Faso es típicamente este tipo de país. Se encuentra al norte, por ejemplo, de Ghana, se encuentra al este de Malí y se encuentra al oeste de Níger, para que lo situemos un poco, ¿verdad? Y al norte se encuentra, pues, precisamente el territorio del Sahara, que pertenece casi en su mayoría a Argelia. Entonces, Burkina Faso es un país antiguamente se llamaba Alto Volta, es una ex colonia francesa. Los franceses colonizaron el país al final del siglo XIX hasta 1960. En 1960, Burkina Faso, como otros países de la región, obtuvo su independencia con el nombre de Alto Volta, que es el nombre de un río que se llamaba antes así, el Volta. Entonces, este país conoció, bueno, pues una situación semicolonial o neocolonial, en realidad, que en definitiva, aunque había obtenido su independencia, Francia controlaba su moneda, controlaba su economía, globalmente controlaba la política y las empresas francesas eran prioritarias e incluso los militares franceses estaban presentes. Todo esto hasta 1983. En 1983 hubo una rebelión militar, una importante rebelión militar en Burkina Faso, dirigida por un joven capitán de paracaidistas y que se llamaba Thomas Sankara. Yo tuve la oportunidad de conocer a Thomas Sankara en el año que precedió su toma de poder. El presidente en aquel momento de la Alta Volta, se llamaba así, era el general Keiserbo. Este militar, Thomas Sankara, dirigía en particular las tropas de paracaidistas que estaban basadas en la segunda ciudad de Burkina Faso, que se llama Bobo Dioulasso. Esta ciudad que se encuentra al sur, en la zona húmeda, que es la capital económica de Burkina Faso. Un hombre con muchas ideas, un hombre con ideas revolucionarias, un hombre con la voluntad de cambiar y que precisamente en 1983, en una rebelión militar, accede al poder y conecta inmediatamente con el gran movimiento de rebelión de estos años y en particular con las ideas de la Revolución Cubana. Thomas Sankara crea también los CDR, ¿verdad? Por ejemplo, centros de defensa de la revolución y moviliza al país. Tiene un discurso y una realidad muy feminista, en particular le da el poder a las mujeres, hace una transformación, una reforma agraria,
moviliza y crea una economía diferente, establece relaciones, conoce a Fidel Castro, se integra a los no alineados, conoce a Fidel Castro en una cumbre de no alineados en Nueva Delhi, luego viaja a Cuba también. Tomás Sankara, en todo caso, en África se le conoce hoy día como el Che africano, ¿verdad? Desgraciadamente solo gobierna durante 4 años. Un compañero suyo, Compaoré, Blaise Compaoré, su compañero, lo traiciona y lo asesina y traiciona la revolución. Pero siempre quedó y es Tomás Sankara el que le da ese nombre al país, Burkina Faso, el país de los hombres íntegros. El recuerdo de Tomás Sankara se queda en el país, atraviesa el país, pasan evidentemente estos 40 años, 3 años exactamente, en septiembre del 2022, en circunstancias que voy a recordar ahora. Ibrahim Traoré, el actual jefe de Estado, también hace una rebelión militar y toma el mando del poder. Lo que es interesante es que Ibrahim Traoré tiene 34 años, actualmente es probablemente el jefe de Estado más joven del mundo. Y Tomás Sankara también tenía 34 años en 1983, cuando llegó al poder en Burkina Faso. Ibrahim Traoré llega en unas circunstancias particulares. Como sabemos, hubo una intervención militar contra Libia de la OTAN, y el derrumbe de Libia hizo que se extendió por toda la zona del Sahel. Libia también es un país saheliano del norte, pues unas cantidades extraordinarias de municiones y de armas, y las organizaciones yihadistas, islamismo radical, es decir, por una parte, por lo que queda de Al-Qaeda, y por otra parte lo que se llama el Estado Islámico, han podido armarse y han lanzado una especie de guerra de conquista de todos los países que se encuentran en torno al Sáhara, y en particular a todos los países del Sahel, del sur, el norte de Nigeria, en Mali, en Níger. Están actuando violentamente. En Burkina Faso han tenido una intervención muy brutal. Hay miles de muertos. Se considera que hay unos 6.000 muertos en atentados terroristas provocados por el yihadismo. En esas circunstancias en las que el poder tradicional no ha podido enfrentar esa situación, es como las Fuerzas Armadas han considerado que tenían que tomar el poder. Y también lo han hecho en Níger, y también lo han hecho en Mali. Y estos 3 países, en Mali es un oficial que se llama Assimi Goïta, y en Níger es un oficial que se llama Abdurrahman Tiani. Estos 3, con Ibrahim Traoré, han constituido una especie de alianza de los estados del Sahel para tener una política diferente, y se han salido de la coordinación económica de los estados de África del Oeste, que es una organización como neocolonial controlada por Francia. Ibrahim Traoré está haciendo también, en primer lugar, enfrentando esta guerra que le hace el yihadismo islamista. Ibrahim Traoré es musulmán. Burkina Faso es un país en el que la 1/4 parte de la población es cristiana, pero él es musulmán. Burkina Faso tiene unos 25 millones de habitantes, un país de unos 300.000, un poco menos de 300.000 kilómetros cuadrados, un país relativamente importante. Y Ibrahim Traoré está haciendo ahora muchas reformas, en particular reformas económicas. Por ejemplo, la gran riqueza de Burkina Faso es el oro. Son las minas de oro. Hay varias minas de oro importantes. Produce más de 50 toneladas de oro al año, que pertenecen a empresas australianas, canadienses, francesas. Y Ibrahim Traoré está nacionalizando estas minas, ¿verdad? Hay algo en Ibrahim Traoré que recuerda evidentemente al comandante Chávez, también paracaidista, también con su boina roja, también muy jovencito, ¿verdad? Claro, en circunstancias totalmente diferentes. América Latina no es África, África no es América Latina, pero sí hay
una tremenda popularidad. El capitán Ibrahim Traoré es profundamente popular porque el Burkina Faso, como la mayoría de los países de África, son países con una población extremadamente joven. Y el hecho de que un jefe de Estado tenga 34 años, pues está en acuerdo con esta nueva juventud. Y esta juventud precisamente quiere el panafricanismo, es decir, la voluntad de crear más unidad en el seno de África, anticolonialismo. Ibrahim Traoré ha hecho relaciones con China, con Rusia, con Turquía, y precisamente este movimiento tan popular hace que este nuevo líder está teniendo liderazgo más allá de sus fronteras. Así que hay que seguirlo con gran interés. Hasta la semana próxima.